Dios les guarde, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy queremos hablar un poco sobre un tema que lo quise titular, ¿cómo era el mundo prediluviano? Cuando hablamos del mundo prediluviano, hacemos mención al mundo antes del diluvio. ¿Cómo era ese mundo? ¿Cómo era esa sociedad, la cual llevó a Dios a tomar una decisión tan fuerte como fue la de producir el primer juicio universal sobre este mundo? Porque el diluvio, no sé si todos lo sabían, pero el diluvio fue el primer juicio de Dios sobre este mundo y hubo una causa, hubo varias razones, pero en este video quiero que podamos analizar cómo era la sociedad, cómo era ese mundo antes del diluvio, porque la Biblia hace mención, de hecho la Biblia nos da muchos detalles de cómo era ese mundo prediluviano y por qué razón finalmente Dios decide y toma una acción tan fuerte, tan definitiva como la es de eliminar a todo ser humano sobre esta tierra. No sé si también lo han pensado en algún momento, pero el juicio del diluvio no se ha vuelto a repetir más nunca en esta humanidad, sino está reservado para una última oportunidad o una última vez. Volveremos a ver un juicio como la que se vio en el Génesis, en el diluvio. ¿Qué tipo de juicio estamos hablando? Un juicio de connotación universal, porque literalmente con el diluvio, Dios eliminó toda vida sobre la faz de la tierra, salvo aquellos 8 que sabemos que fueron salvos por haber estado en el arca, pero Dios eliminó toda vida sobre la tierra. Ahora, esto no volvió a suceder. Ya luego dentro de las escrituras tenemos muchos tipos de juicios. Hay varios tipos de juicios de Dios, pero son juicios más regionales, más exclusivos a una persona, a una región, a una tribu, a una familia, pero no hemos vuelto a ver un juicio de las magnitudes como la que realizó Dios en aquel día a través del diluvio. Y esto debería llamarnos la atención, mis hermanos, a que podamos analizar qué clase de mundo entonces había antes del diluvio, cómo era la sociedad antes del diluvio, y vamos a tratar también de contrastarlo un poco, ¿no? De mirar esa sociedad prediluviana, de mirar esa sociedad antes del diluvio y mirar si realmente en nuestro tiempo tenemos una sociedad similar a la que había antes del diluvio. Es decir, es un tema que debería preocuparnos, es un tema que debería interesarnos, porque es indudable que cualquier sociedad, cualquier mundo que se maneje, que funcione como el mundo y la sociedad antes del diluvio, se está ganando por defecto también un juicio con la misma severidad como lo hizo Dios en aquel día, a través del diluvio. Así que vamos a mirar, es interesante pensar en el tema del diluvio, porque es un tema que hasta el mismo Señor Jesucristo habló de ese suceso, habló de ese evento. De hecho, cuando vamos a Mateo capítulo 24, versículo 38, hay un texto bastante importante que de hecho fue el texto que me motivó a estudiar, a revisar y a preparar un poquito este video para cada uno de nosotros, porque el Señor dijo algo bastante fuerte, y es que el Señor dijo en el 38 de Mateo capítulo 24, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esto llama la atención, porque el Señor ya nos hace comprender que en una sociedad como en los días de Noé, Él dice como una sociedad, como un mundo parecido al mundo que había antes del diluvio, es donde se va a manifestar
el Hijo del Hombre, y manifestándose el Hijo del Hombre, pues también viene como consecuencia un terrible juicio sobre la humanidad. Entonces, vamos a mirar, mis hermanos, algunos puntos. Les voy a compartir probablemente cuatro formas o cuatro manejos de cómo era la sociedad antes del diluvio, cómo era ese mundo antes del diluvio. Vamos a ver 4 puntos, y en el último punto me interesa el último punto, porque el que nos da los detalles del último punto no es nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo aporta información de cómo era esa sociedad que Dios no perdonó. Porque también lo dice Pedro, todo el Nuevo Testamento, muchos apóstoles y el mismo Señor Jesucristo hablaron del evento del diluvio. Es decir, no es un evento que esté en la Biblia ahí descolgado ahí para simplemente llenar espacio. El diluvio tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. El diluvio es un mensaje de advertencia, es un grito de alerta que el diluvio deja para las posteridades, y nosotros desde los últimos tiempos debemos mirar este evento que fue el diluvio, y mirar, hermanos, si probablemente nosotros estamos en una sociedad exactamente igual al mundo antes del diluvio. Primero, ¿cómo era el mundo prediluviano? Número 1, según nos dice Génesis capítulo 6, versículo 5, era un mundo lleno de maldad. Número 1, ¿cómo era el mundo antes del diluvio? Según Génesis capítulo 6, versículo 5, era un mundo lleno de maldad, malicia, la gente cometiendo toda clase de maldad que usted se puede imaginar. Mire lo que dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren las observaciones que está haciendo Dios desde su trono, desde el cielo, a esa sociedad antes del diluvio. Dios está mirando esa sociedad que en su primer momento tenía hijos de Dios, luego también tenía los hijos de los hombres, entiéndase los descendientes de Caín, pero los mismos hijos de Dios luego también apostataron y se hicieron uno. Es decir, ahora tenemos una sociedad uniforme, pero uniforme ¿en qué sentido? En la maldad, uniforme pecando, uniforme buscando las malicias más terribles que se les pueda ocurrir. Ahí lo dice el versículo, dice que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, continuamente era una sociedad que estaba buscando cómo hacer lo malo. Se deleitaban, pensaban, analizaban cómo hacemos lo malo, cómo buscamos lo malo, cómo incrementamos la maldad. Es tremendo, pero esto lo está diciendo el mismo Dios, hermano. Es Dios haciendo su análisis de este mundo antes del diluvio. Y acá claramente vamos a ir entendiendo por qué razón fue inevitable el diluvio. Porque tenemos una sociedad llena de maldad, una sociedad en donde todo hombre, toda mujer, en lo único que están pensando son en cosas maliciosas, son cosas de maldad, son cosas para hacer daño al otro. Y ahora tenemos que mirar un poquito nuestra sociedad actual. ¿Será que el día de hoy también tenemos un mundo lleno de maldad? Pues indudablemente sí, mis hermanos. Estamos en una sociedad en donde literalmente también el corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Siempre la persona está maquinando el mal, está maquinando algo pecaminoso, algo malicioso, y eso ha hecho que usted no pueda confiar en nadie. Por eso es que cada vez tenemos que buscar más métodos de protección, más métodos de seguridad. ¿Por qué? Porque al igual que el mundo antes del diluvio, hoy también tenemos un mundo lleno de maldad. En segundo lugar,
cómo era el mundo prediluviano, cómo era el mundo antes del diluvio. Número 2, según Génesis capítulo 6, versículo 11 al 12, era una sociedad corrompida y llena de violencia. ¿Cómo era el mundo prediluviano? En segundo lugar, según Génesis 6, versículo 11 al 12, era una sociedad corrompida y llena de violencia. Miren lo que dicen estos textos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Imagínense ustedes, mis hermanos. Ya hablamos de que el mundo prediluviano era un mundo lleno de maldad, pero ahora vamos sumando y ahora vemos que era un mundo, una sociedad corrompida. ¿Qué es la palabra corrompida? ¿Qué significa corromper? Corromper viene de una palabra original en el griego que significa dañar. Cuando algo se daña es que se corrompió. ¿Por qué? Porque no mantuvo su estado natural. Para tomar un ejemplo clásico, es como una leche, ¿no? Usted ve la leche pasteurizada, una leche ya bien potable, y usted se la puede consumir sin ningún problema, pero pasan 2 o 3 días, si no lo pone en una nevera, en una heladera, pues ya luego usted va a ver que esa leche empieza a corromperse, ¿ve? Y así también con algunos alimentos, y así también con algunas frutas. Bueno, eso es lo que moralmente estaba pasando en la sociedad antes del diluvio. Un mundo corrompido, un mundo yendo pero en el sentido contrario a la voluntad de Dios, pero de manera flagrante, mis hermanos, de manera atrevida, de manera consciente. Una sociedad corrompida. ¿Quién lo dice? ¿Quién hizo el análisis? ¿Quién vio eso? Dios mismo lo vio. Dios mismo lo vio, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y luego Dios dice, y estaba llena de violencia. ¿Qué es violencia, mis hermanos? Violencia, según la definición de la palabra violencia, donde también conseguimos violento, habla de una ira exacerbada que lleva a un daño. Eso es la violencia. Por eso es que muchas veces hablamos de violencia de género, a veces hablamos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque hay una ira, ¿no? Hay un descontrol, hay algo que se rompe, que rompe todos los límites, y vemos de pronto hombres golpeando a sus esposas, golpeando a las mujeres, hombres también abusando de su poder, probablemente golpeando de manera muy brutal y muy inhumana a sus propios hijos. Bueno, eso estaba pasando, mis hermanos. Eso estaba pasando en el mundo prediluviano. Maldad por todas partes, violencia por todas partes. Toda carne se había corrompido, dice el Señor. En el versículo 12 no dice algunos, no, toda la sociedad estaba corrompida. Ahora volvemos a mirar nuestro tiempo actual. ¿Será que tenemos también un mundo parecido? Indudablemente sí, mis hermanos. También en nuestro tiempo tenemos un mundo lleno de violencia, hermanos. Estamos en un mundo en donde se mata por placer, en donde literalmente la vida del otro no vale nada. Es algo increíble como el día de hoy, por lo menos acá en Argentina, donde estoy viviendo ahora, usted ve que una persona solamente le vienen de pronto a robar la moto, solamente porque la persona, no sé, se resiste, lo matan. Y el día de hoy, hermano, la violencia está por todas partes, en cualquier país, en cualquier sociedad. Háblese de los países más de primer mundo. Es terrible. Nada más aparece un muchacho de 14, 15 años con una ametralladora en algún colegio, mata a profesores, alumnos, empieza a dispararle a todo el mundo.
indudablemente es un mundo lleno de violencia, mis hermanos. Estamos en un mundo violento. Yo creo que no hay manera que usted y yo no podamos reconocer eso. Es decir, hasta este momento, pues, haciendo este análisis, indudablemente también tenemos un mundo muy parecido al mundo prediluviano. Tenemos un mundo muy parecido a lo que era ese mundo antes que Dios descargara el primer juicio universal sobre esta tierra. En tercer lugar, mis hermanos, vemos cómo era el mundo prediluviano. En tercer lugar, no solo era un mundo lleno de maldad, no solo era una sociedad corrompida y llena de violencia, sino, según nos dice Génesis capítulo 6, versículo 13, era una tierra insostenible por la violencia de los pecadores. Es decir, imagínense usted, llegó un punto, hermanos, que se hizo insostenible el pecado del hombre en esta tierra. Ya prácticamente el pecado llegó al colmo, ya tanta maldad, hermano. Ya las autoridades civiles ya no daban abasto, la policía no daba abasto, el ejército, gendarmería, guardias nacionales, guardias civiles, tecnología, cámaras de seguridad. Ya estas cosas no podían hacer nada ante el corazón depravado del hombre, ante el corazón corrompido del hombre. La tierra se había llenado de los Caín, asesinando así a diestra y a siniestra. La tierra también se había llenado de los Lamec, adulterio por todos lados, fornicación por todos lados, violencia por todos lados. Ese era el mundo prediluviano. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 13. Miren las conclusiones que está llegando Dios. Dios dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Miren esa separación que hace Dios, que me encanta cuando leo este versículo 13, porque Dios está diciendo, no es que no son los árboles que están produciendo la violencia en la tierra, ¿me entiende? No es el mar que está produciendo la violencia, los asesinatos en la tierra, no es el viento que está causando un problema, no es nada de lo que Dios había creado en esos días de la creación. Lo que estaba causando todo eso era la corona de la creación. Lo que estaba causando toda la violencia era el hombre que se había rebelado contra su Dios, el hombre que le había dado la espalda a su Dios, era el que estaba causando todos esos males en la tierra. Es decir, el primer juicio de Dios sobre la tierra a través del diluvio no vino por culpa de los árboles, no vino por culpa del viento, no vino por culpa de los rayos y las centellas. No. El primer juicio vino por causa de los hombres pecadores. Son los pecadores que trajeron el primer juicio de Dios a esta tierra, y por eso en el versículo 13 Dios llega a la conclusión. Dios dice: voy a barrerlos a todos, voy a destruirlos a todos. Porque sí, mis hermanos, porque Dios ya no podía quedarse indiferente, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro. Dios creó a Adán y a Eva con otros propósitos radicalmente diferentes a lo que ahora la descendencia de Adán y de Eva estaban haciendo. Dios no creó al hombre para vivir de esa manera, en la maldad, en la violencia, en la corrupción, en la inmundicia. Dios no había creado al hombre para vivir de esa manera. El hombre eligió el camino. El hombre eligió este camino, empezando desde Adán, pasando por Caín y pasando por todos aquellos que también fueron pecando a modo de Adán y a modo de Caín. Ese era el mundo prediluviano, mis hermanos. Ese era el mundo antes de que Dios decidiera tomar acciones contra los pecadores. Dios tuvo que tomar acciones, porque Dios no va a pasar por alto los pecados de nadie, mis hermanos. Dios es santo. Dios es un Dios que demanda justicia. Dios es un Dios justo. Y como Dios justo que Él es,
Dios no podía quedarse indiferente ante una sociedad así. Es lo que quiero que entendamos en este video. Dios no puede quedarse indiferente. Si Dios se quedara indiferente ante una sociedad así, literalmente Dios dejaría de ser Dios. Por eso que Dios tuvo que actuar. Por eso que Dios le dice a Noé, y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Ellos son los culpables de la violencia. Ellos son los culpables de la maldad. Ellos son los culpables de los adulterios. Ellos son los culpables de la fornicación. Ellos son los culpables de que ahora la tierra es insostenible. Ahora miramos un poquito nuestra sociedad actual. ¿Será que estamos igual? Estamos igual, no hay duda. Estamos igual, no importa el país que tú vayas, pero la sensación, hermano, de que literalmente ya no se puede vivir, ya no hay paz en la tierra, ya no hay seguridad. ¿Dónde quedaron esos años de antaño en donde dicen nuestros abuelos, dicen nuestros antepasados que se podía dormir con la puerta abierta? Ya ahora no, ahora todos vivimos enrejados. Ahora tú compras un auto y estás más preocupado para que no te lo roben que poderlo manejar tranquilo. El día sí, es tremendo, mis hermanos. Andas con el niño en la calle y estás preocupado porque no sabes en cualquier acción que pase por ahí te lo quieran robar. Es un mundo igual. Es un mundo lleno de pecadores. El mundo se hace insostenible cuando el hombre multiplica el pecado en el mundo. Se hace insostenible, ya no da para más. Ya no da para más la violencia, mis hermanos. Como el día de hoy niños de 12 años, 13 años están delinquiendo, pero de una manera tremenda. Chicos de 13 años, 12 años, matando gente a diestra y a siniestra, mis hermanos. Y tomo ejemplos de Argentina, Venezuela, que son los países que he podido conocer y donde he vivido. Pero si hablamos de los países del primer mundo, ¿no? Tremendo. Asesinato por doquier, violencia por doquier. La mujer el día de hoy, la mujer tiene un temor, la mujer, porque la mujer sabe que está expuesta a tanta violencia porque se une a una persona y por ahí probablemente en los primeros meses le promete mucho amor, mucho te quiero. Y luego golpe, maltrato. Este es el mundo en que estamos viviendo, mis hermanos. Es un mundo terrible, es un mundo insostenible. Pero como les decía al principio, la última observación sobre cómo era el mundo prediluviano, la última los últimos detalles que tenemos sobre ese mundo antes del diluvio, también nos los da nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, ya pudimos ver 3 anteriores, vamos a recapitularlos por ahí por si se les olvidó cómo era el mundo prediluviano. En primer lugar, era un mundo lleno de maldad. En segundo lugar, era una sociedad corrompida y llena de violencia. En tercer lugar, era una tierra insostenible por la violencia de los pecadores. Pero en cuarto lugar, según Mateo capítulo 24, versículo 38 al 39, era un mundo sumido en la anarquía, la vanidad y la confusión. Y este aporte lo hace el mismo Señor Jesucristo. Cuarto, ¿cómo era el mundo prediluviano? Según Mateo 24, 38 al 39, era un mundo sumido en la anarquía, en la vanidad y en la confusión. Miren lo que dice Mateo 24, 38 al 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo dice el Señor. Ese era el mundo prediluviano, un mundo en donde todo era vanidad. Vamos a vivir, vamos a disfrutar, y divorcio por todas partes, hermano, anarquía total. Todo el mundo hace lo que le place, un mundo relativista, un mundo en donde cada quien tenía su verdad, cada quien tenía su definición de lo que era bueno, de lo que era malo, y ese tipo de sociedades en donde reina la anarquía, en donde reina el relativismo, en donde reina el yo, soy yo quien decido, soy yo que digo, soy yo que tengo la rienda de mi destino. Cada vez que hay un mundo así, también lo que reina es la confusión, porque es lo que dice el Señor Jesucristo acá. No entendieron mientras Noé estaba por allá, probablemente un lugar bastante retirado, pero visible a toda esa sociedad, preparando un arca e invitándolos a que se metieran en el arca para poderse salvar, porque venía el diluvio. Ellos no entendieron. Es decir, un mundo en anarquía. Todo el mundo hace lo que le place, un mundo en vanidad. Todo es vanidad, entretenimiento a full. Salimos de nos metemos en otra, este recital, este concierto, este partido de fútbol, este campeonato, viene el otro, entretenimiento, pero hasta por las orejas. Pero así también un mundo en confusión, un mundo que no entiende lo que viene, un mundo que no comprende que no está llegando lo mejor. Viene lo peor para el mundo de los pecadores, viene lo peor para un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Así era el mundo antes del diluvio, mis hermanos. Y para ir finalizando, así también hoy es nuestro mundo. Así también hoy es nuestro mundo. Pero quiero cerrar este video con las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, hemos analizado y no tenemos ninguna duda que como era el mundo antes del diluvio, así también está nuestra sociedad actual. ¿Qué podemos hacer, pastor? ¿Qué podemos hacer, David? Lo único que usted y yo podemos hacer es tomar la misma determinación y tomar el mismo camino que tomó Noé. Hay que mirar los que se salvaron, no los que se perdieron. Ya sabemos por qué se perdieron los que se perdieron. Ahora tenemos que mirar cómo se salvó el que se salvó. Y el que se salvó porque obedeció, porque tuvo fe, porque él creyó, aunque no había llovido sobre la tierra, que lo que Dios dijo era verdad, y lo que Dios dijo que iba a hacer, lo iba a hacer, y por eso él se preparó. Pedro dice que Noé se preparó, el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos dice que Noé se preparó porque él creyó lo que Dios había dicho sin verlo. Cristo va a venir, mis hermanos. Cristo va a venir. Yo sé que algunos dicen, bueno, pero tantos años diciendo lo mismo, tantos años escuchando lo mismo. No caiga en la confusión. No caiga en la confusión del mundo prediluviano. Cristo va a venir y tenemos que prepararnos. Tenemos que seguir construyendo el arca. Y construir el arca no es hacer nada para salvarnos, no, sino aferrarnos a esa arca que tenemos ahora, que es nuestro Señor Jesucristo. Si en el diluvio se salvaron solamente 8, en nuestro tiempo solamente serán salvos los que han creído y han puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Y espero en Dios que tú que me estás viendo este video seas uno de esas personas que también serán salvos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque estamos en un mundo exactamente igual al mundo antes del diluvio. Pero aún en ese mundo la gracia de Dios todavía estaba disponible, así como la gracia de Dios hoy todavía sigue disponible. Aprovéchalo para que puedas salvar tu alma. Y así nos veremos en otro video, mis hermanos. Que Dios les guarde grandemente.